Bienvenidos a todos. Nosotros estamos haciendo acá en Tonkin Conservation una serie de charlas. Estamos haciendo charlas mensuales en temas que tienen relevancia para la conservación, pero también para la contingencia en que estamos. Política, social, la idea es que todos quizás queremos aprender más del minuto que estamos viviendo. Hoy día la charla tiene que ver principalmente con lo que se refiere a las áreas silvestres protegidas, y para eso invitamos a Flavia Liberona de la Fundación Terram, que les va a contar el trabajo que ha estado haciendo la Fundación Terram con una coalición de organizaciones no gubernamentales, de manera de aportar con un análisis crítico al proyecto de ley de biodiversidad y áreas silvestres protegidas. Este proyecto de ley de biodiversidad y áreas silvestres protegidas lo que pretende es agrupar todas las categorías de conservación en una institución. Desde ese punto de vista suena bastante bien. Así que Flavia, por ahí está. Flavia es la directora ejecutiva de Fundación Terram. Por ahí está la Flavia. Ahí viene. Estamos buscando mi tacita. Así que dejo con usted a Flavia Liberona. Le iba a decir que como formato, porque hemos hecho poquitas charlas, vamos a dejar, si pueden anotar sus preguntas, vamos a dejar las preguntas para el final de la charla, porque si no se extiende mucho y como que se va perdiendo el hilo un poco o la dinámica de la presentación. Entonces todas las preguntas las dejamos para el final. ¿Te parece, Flavia? Como ustedes. Claro. Por favor, porque está haciendo Ahora tenemos mucho agua. Hola, buenos días a todas y todos. Muchas gracias por estar aquí. Después vamos a conversar del TODES. Estoy súper contenta de estar acá. Además, me encanta ir para Puerto Varas, en verde. Yo vivo en la zona central, así que estamos con la sequía a más no poder. La idea de mi presentación es irles contando de alguna manera cómo todo lo que se me ocurrió yo podía poner para tratar de hacer de esto algo didáctico. Totalmente disponible para ir contestando vuestras preguntas y ir aclarando temas. Esta es una historia larga, entonces es súper difícil resumirla. Lo primero es contarles que yo trabajo en Fundación Terram. Soy la directora ejecutiva desde hace casi 12 años y esta es una ONG chilena que lo que hace es análisis crítico y propuestas de política pública en temas ambientales. Nosotros en general no nos involucramos en los conflictos socioambientales porque sí, nos involucramos porque hay una falencia en las políticas públicas, porque hay algo que está pasando en la regulación, en la política, que hace que emerjan conflictos o problemas y que esto en realidad los miramos como un síntoma de una mala gestión ambiental. Y ahí hay algunas publicaciones que nosotros hemos hecho. Esta que se llama Erosión de suelo y crisis hídrica tiene que ver justamente con la usurpación de agua por las industrias agroexportadoras, particularmente Palto. Esa es una cartilla de áreas protegidas que ahora estamos actualizando, así que dentro de poco vamos a tener una nueva cartilla de áreas protegidas. Este se llama La negligente realidad de la Bahía Quintero, que muestra todas las inconsistencias de la normativa ambiental que permiten situaciones tan dramáticas como la zona de sacrificio. Y esta es una revisión de la regulación pesquera, 200 años de regulación pesquera en Chile. Entonces, ese es el tipo de trabajo que hacemos. Tenemos en salmonicultura, que puede ser un tema para esta zona. Tenemos un montón de publicaciones y ahora estamos justamente trabajando en nuevas como recuentos de temas asociados a salmonicultura. Entonces, un poco de historia. En el año 2005 la OCDE dio a conocer una cosa que se llamó Evaluación de Desempeño Ambiental de Chile, ya que recogía desde el año 90 hasta el 2004, ¿ya? Y en la cual decía no hay ninguna ley específica de conservación de la naturaleza y las estructuras institucionales y de manejo dan una importancia secundaria a los objetivos de conservación ante las metas más amplias de organismos relevantes. Es una forma súper elegante de decir que en Chile
no se preocupaba de la conservación. Además, en noviembre del 2005, en plena campaña, la expresidenta Bachelet firmó lo que se llamó el Acuerdo de Chagual, que tenía 10 puntos y en él decía establecer un Servicio Nacional de Parques que se haga cargo de las áreas protegidas públicas y se articulen con áreas protegidas privadas. Y esto es solo para decir que Chile no cuenta con un sistema nacional de áreas protegidas que reúna las públicas, las privadas, las terrestres y las marinas. Lo que tenemos es un sistema nacional de áreas protegidas del Estado, conocido como SNASPE, que administra algunas áreas protegidas terrestres. Y que ahí dice a excepción de la Reserva Nacional Cahuéscar, porque la Reserva Nacional Cahuéscar es marina, pero está administrada por CONAF, que es yo diría una cosa bastante exótica, pero que fue una apuesta que hizo el Contralor General de la República, en realidad. Esto es una historia paralela, porque aquí estamos llenos de pequeñas historias. Entonces, entre las cosas que nosotros vemos es que en relación a las áreas protegidas, vamos a hablar un rato de áreas protegidas y después vamos a hablar del proyecto de ley. Hay una normativa que es inorgánica o asistemática, digamos que no tiene una coherencia. Parte el año 1931 con la promulgación y entrada en vigencia de la Ley de Bosque, que reconoce las reservas forestales y los parques nacionales de turismo. Después, en el año 1967, Chile ratifica la Convención de Washington, y en la Convención de Washington se reconocen parques nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales y reservas de regiones vírgenes, que en Chile no hay ninguna, ¿ya? Y el año 1975 se ratifica CITES, que es la Convención de Comercio Internacional de especies amenazadas de flora y fauna silvestre. El 81 Chile ratifica la Convención de Ramsar, que es relativa a humedales de importancia internacional. Después, ya esto durante la dictadura militar, Chile se crea una ley, o se hace una ley que es la 18.362, que crearía el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado. ¿Ya? Esta ley iba junto con una ley que creaba una CONAF pública. Ninguna de las dos leyes entró en vigencia, es una larga historia por qué no entraron, pero de ahí es que se habla del SNASPE y se reconoce al Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado como SNASPE. Ahí está la raíz. Después, en el 91, se promulga la Ley General de Pesca y Acuicultura, donde se reconocen los parques y reservas marinas. Y después, en el 94, la Ley General de Base sobre el Medio Ambiente. Esta es la primera versión de la ley. Y Chile, además, ratifica el convenio de biodiversidad biológica. Vamos a sacar el chaleco, Eso lo va a buscar, ¿no? Entonces, el 2004 está en la dictación del primer reglamento de clasificación de especies. Aquí hay otra área súper problemática de cómo se están clasificando las especies y además cómo eso tiene una coherencia al interior del Estado, porque CONAF en este momento no reconoce o usa otras categorías distintas a las que se usan en el Ministerio de Medio Ambiente sobre clasificación de especies. Está el reglamento de parques y reservas marinas del Ministerio de Economía y está la ley 20.293 que protege los cetáceos, digamos la caza de ballenas en Chile, que esa ley se hizo en el gobierno de Bachelet porque se realizó en Chile la Convención Ballenera Internacional. Después, el 2010 se promulga la nueva institucionalidad o la reforma a la institucionalidad ambiental, donde se crea el Ministerio de Medio Ambiente, la Superintendencia Ambiental y el Servicio de Evaluación Ambiental, y queda pendiente ahí la creación, pero está en la ley, el compromiso de crear
enviar al Parlamento un proyecto de ley para crear el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. ¿Ya? Ahí quedó establecido ya más formalmente este compromiso. También en esta ley, digamos que tuvo distintas cosas, desde esta ley sale también lo que hoy día son los tribunales ambientales, como un compromiso. Después, el segundo reglamento para la clasificación de especies, en el 2016 el derecho real de conservación, ¿ya? Y después aquí, en el 2016 también, se aprueba la ley nacional que permite la aplicación del convenio CITES. Y lo último, que ya era apretar mucho todo, es que ahora en enero del 2020 se aprobó la ley de humedales urbanos. Eso es más o menos lo que tenemos en términos de normativa. En relación a áreas protegidas privadas, la normativa es prácticamente inexistente. Hay menciones en las leyes a ellas. Una mención está en la Ley General de Base del Medio Ambiente, otra en el Decreto Ley 701, otra en la Ley 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, donde las áreas protegidas privadas están sujetas a bonificaciones, y en el derecho real de conservación. A ustedes dos parece. ¿Qué? Es pública. ¿Cómo dijo? Que es pública, o sea, enterran todo lo que hacemos público. Entonces sí. la presentación para los que la quieran está ahí disponible. Bueno, tenemos dispersión administrativa y problemas de coordinación o articulación institucional. Cada ministerio, ya sea el de Medio Ambiente, el de Agricultura a través de CONAF o del SAC, o el de Economía a través de la subpesca y Cernapesca, que son los que más intervienen, tienen problemas, y bienes nacionales, por supuesto, tienen problemas de coordinación. Existen además en nuestra legalidad categorías de protección con escaso reconocimiento legal. Particularmente están las reservas de la biosfera, que están suscritas a través de un convenio de la UNESCO sobre patrimonio mundial, pero que en nuestra legislación nacional están poco reconocidas, y las AMCP-MU, que son las áreas marinas costeras protegidas de múltiples usos, ya que están mencionadas en la Ley General de Medio Ambiente y que tienen un origen en la CPPS, que es la Convención para la Protección del Pacífico Sur, pero que no tienen una definición legal, ¿ya? Entonces, y se han creado áreas marinas costeras protegidas sin que tengamos como una arraigo, una clara definición legal de lo que esto significa. Y en el caso de los dos, en la reserva de la biosfera y en las AMCP-MU, son súper importantes como los planes de manejo y los objetos de conservación que definan, porque en el fondo son áreas donde se pueden hacer ciertas acciones productivas, pero hay que hacer una buena zonificación y un buen plan de manejo para que ahí la conservación funcione, si no podría quedar en nada, digamos. Falta de representatividad ecológica. Tenemos una distribución territorial de las áreas protegidas bien heterogénea. Pliskov en su documento del año 2014 reconoce 127 pisos vegetacionales terrestres, 106 están protegidos dentro del sistema de áreas protegidas terrestres, 21 carecen de protección, pero estos 106 protegidos representan el 24% de la protección. 106 protegidos, 24% presenta protección inferior al 1%, o sea, de estos 106, 24
el 24% su protección es tan baja que lo que muestra ¿cómo que se llama? Que nuestra protección, digamos, nuestro sistema de áreas protegidas no es homogéneo y no está representando de manera igual todos los ecosistemas o los pisos vegetacionales terrestres. Más del 80% de la superficie protegida se concentra entre Aysén y Magallanes. Y cuando uno mira el tema marino pasa más o menos lo mismo. La protección fundamentalmente es oceánica, pero en el borde costero, que es una zona súper importante de generar parques marinos, reservas marinas, porque es donde ocurre todo el desarrollo temprano, las etapas tempranas del desarrollo no solo de los peces que nos comemos, digamos, de pesquería, sino también de otras especies. Ocurre ahí y hoy día están siendo permanentemente afectados por la actividad humana, ya sea termoeléctrica, desaladora, ductos emisarios de las plantas de celulosa, los ductos urbanos, digamos, y etcétera, 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 etcétera. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, sabemos que son áreas súper difíciles de proteger porque generan conflicto, pero a la vez son súper importantes de proteger. Otro de los grandes temas que tenemos en relación a áreas protegidas es la insuficiencia presupuestaria y la fragilidad del presupuesto existente. Chile destina solo el 0,13% del gasto público a las áreas protegidas. Es el más bajo en la OCDE, uno de los más bajos en Latinoamérica. Y el presupuesto CONAF, este es el presupuesto 2020 CONAF, es de 18.577 mil millones de pesos, pero el presupuesto CONAF para áreas protegidas se divide en dos partes. Una parte que se llama aporte estatal y otra que se llama ingreso de operación, ¿ya? El aporte estatal es el dinero fresco que el Estado pone cada año para las áreas protegidas. El ingreso de operación es el que se recauda por corte de entradas y concesiones, pero fundamentalmente por corte de entrada a las áreas protegidas. El 68% de los ingresos del SNASPE provienen de ingresos de operación. Además, yo no entré en detalle en esta presentación, pero si uno se quiere meter más, el sueldo de los trabajadores de CONAF, el pago de sueldo y honorario a los trabajadores de CONAF que están en el SNASPE, solo en el SNASPE, es del orden de 12.000 millones de pesos. Por lo tanto, hoy día el aporte estatal no alcanza a cubrir el sueldo de los trabajadores, porque el 68% de los ingresos de operación, para el presupuesto total proviene de los ingresos de operación. Después tengo un cuadro donde se detalla un poco mejor esto, pero este es uno de los grandes temas, porque este presupuesto no se ha incrementado en relación a las nuevas áreas que se han incorporado al sistema, la red de parques. Tampoco ha incrementado sustancialmente, aunque este año sí hay un aumento en el número de trabajadores. Entonces ahí vemos que tenemos un tremendo problema en relación a cómo gestionamos nuestras áreas protegidas. Después está el tema de que en muchas áreas protegidas, y es lo que yo les decía, se permiten ciertas actividades independientes de que la definición de esa categoría no lo permita, ¿ya? Y una de ellas, digamos, es esto. En enero del 2019, sí, se creó la Reserva Nacional Cahuéscar. Se crearon juntos el parque, que es lo que está en verde, no sé si se ve bien, y el achurado, que es el agua, mar, ¿ya? Se crearon estas dos unidades. Para sorpresa de muchos nuestros salió esta reserva, que en el fondo cuida la porción marina del parque, ¿ya? Y junto con ello comenzaron a ingresar solicitudes de concesiones acuícolas, salmoneras, dentro de la reserva mar.
Y curiosamente el Ministerio de Medio Ambiente las aceptó, el Servicio de Evaluación Ambiental en estricto rigor las aceptó, a pesar de que eran áreas protegidas y que la ley 19.300 dice que cualquier proyecto que se quiera instalar dentro o en las inmediaciones, aledaño a un área protegida, tiene que entrar por estudio de impacto ambiental y no por declaración, las aceptó. Y ahí está, bueno, el mapa y mapa actualizado de las que hoy día están pretendiendo instalarse allá adentro. Entonces, aquí hay una contradicción del propio Ministerio de Medio Ambiente que permite, a su vez, que el SEA haga vista gorda de esto, de CONAF que no reclama, lo que CONAF debería haber reclamado por esto, y no reclama a tiempo, y entonces ese es como problemas que nosotros hoy día vemos dentro de nuestras áreas protegidas. Y después hay problemas de sobreposición con territorios indígenas. Hay muchas áreas protegidas que parte de su terrestre, que parte de su territorio está siendo reclamado por comunidades indígenas. ¿Ya? Al menos 11 áreas protegidas entre el Biobío y los lagos tienen reclamos no del área entera, pero de ciertas zonas de su territorio. Entonces, ahora sí llegamos al proyecto de ley. Quería yo dedicarle un espacio a las áreas protegidas porque creo que, y después lo podemos conversar un poco, en este momento es un tema súper relevante para el país, más que tal vez otros temas asociados o relacionados con protección de la biodiversidad. El tema de las áreas protegidas hoy día es un tema central porque se le ha dado un impulso fuerte desde el gobierno de Bachelet, después Piñera, o fue primero Piñera con la creación de grandes áreas oceánicas, después Bachelet con la aprobación de un montón de áreas, parte de ellas que conforman la gran donación y que conforman la red de parques y la promulgación de los decretos. Entonces, tenemos un tema que ha sido visibilizado como país y sobre el cual, digamos, tenemos un montón de falencias. Dicho eso, digamos, vamos a explicar un poco lo que es, o voy a explicar un poco lo que es el proyecto de ley. ¿Ya? Los proyectos de ley, para quienes no saben, cuando ingresan al Parlamento, ya sea por la Cámara o por el Senado, se les pone un número de boletín. Este es el número de boletín. Entonces, las páginas web, tanto de la Cámara como del Senado, tienen buscadores de los proyectos de ley y si uno pone ese número, los encuentra. Y puede ir mirando todo lo que ha ido pasando. ¿Ya? Ingresó en junio del 2014, durante el segundo gobierno de Bachelet. Es un mensaje presidencial. ¿Qué quiere decir con esto? Los proyectos de ley pueden ser de dos formas: mensaje presidencial o moción parlamentaria. Cuando son mensaje presidencial es que nos manda el gobierno de turno, y cuando son moción parlamentaria, que es el otro caso, la elaboran los parlamentarios, un número X, senadores o diputados, pero, y esto es lo importante, pero las mociones parlamentarias no pueden implicar gasto público, no pueden crear servicios públicos, no pueden derogar funciones de servicios públicos, no pueden crear nuevas funciones de servicios públicos, o sea, no pueden hacer casi nada. Entonces, en Chile, y sobre todo en este contexto de crisis que estamos viviendo, saber lo que es un mensaje presidencial. Por eso, cuando uno entiende esto, entiende por qué hay muchas cosas que no ocurren más allá de si los parlamentarios son buenos o malos, si quieren o no, es porque no pueden, la ley no se los permite. ¿Ya? La Cámara de Origen significa el primer lugar donde entró el proyecto de ley, porque todos los proyectos de ley tienen que pasar por las dos cámaras. Este entró por el Senado, está actual segundo trámite constitucional. Esto quiere decir que ya fue aprobado en el Senado y ahora va a segundo trámite, de su segundo paso, en la Cámara de Diputados. Ubicación actual, Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados. Urgencia actual, urgencia actual, suma. Esta se puso el 3 de marzo, o sea, el martes de esta semana. Ya, y además se estableció el plazo de indicaciones por parte del Ejecutivo hasta el 20 de marzo del 2020 y luego serán las indicaciones de los parlamentarios.
Entonces, está en la Comisión de Medio Ambiente, urgencia suma, el gobierno, el Ejecutivo, es el que pone las urgencias a los proyectos de ley. En el fondo, dice cuán rápido quieren que se tramiten. Simple, suma, discusión inmediata. Este está con una urgencia intermedia. Y aquí se establece plazo de indicaciones por parte del Ejecutivo, quiere decir que el gobierno, porque esto lo ha dicho muchas veces el gobierno de Piñera, va a hacer cambios a este proyecto de ley. El texto que fue aprobado en el Senado va a sufrir modificaciones que las va a ingresar el gobierno, y los parlamentarios que sí pueden decidir hasta cuándo le dan plazo, le dieron hasta el 20 de marzo para ingresar esos cambios. Además, los parlamentarios pueden hacer lo que se llama indicaciones, o sea, propuestas de cambio al proyecto de ley, y eso es lo que después se va discutiendo y se va zanjando que queda o que no queda. ¿Qué cosas no pueden hacer los parlamentarios? Lo mismo que no pueden hacer con las mociones. No pueden ponerle más plata, no pueden quitarle plata, no pueden cambiarle función a los servicios públicos, no pueden crear nuevos servicios públicos, eso no lo pueden hacer. Pero muchos aspectos regulatorios sí los pueden hacer, y también pueden presionar, si todos están de acuerdo en algo, para que el gobierno, por ejemplo, le ponga más plata. Si todos los de esta comisión de la Cámara de Diputados, que son 13, están de acuerdo en que la plata es poca y presionan al gobierno, sí pueden decirle, ¿saben? No le vamos a aprobar su proyecto de ley si no le ponen, voy a inventar, 30.000 millones de pesos más. Eso es algo que se puede hacer. Pero eso es todo ya un juego parlamentario. Hitos de la tramitación del proyecto de ley. Bueno, esto ya lo dijimos, el informe de evaluación de desempeño ambiental de la OCDE, la nueva institucionalidad ambiental que se creó en 2010. En 2011, en el primer gobierno de Piñera, se envió al Parlamento un proyecto de ley para crear el servicio de áreas protegidas públicas y privadas, o sea, un proyecto de ley SPA, que no prosperó. Fue un proyecto que nunca fue tramitado, un proyecto que hicimos una evaluación, las organizaciones en ese momento, y era un mal proyecto de ley, un proyecto de ley deficiente. El gobierno creó una comisión donde estaban académicos, abogados, ONG, servicios públicos, para mejorar ese proyecto de ley. Trabajamos harto, yo estuve en esa comisión, trabajamos harto, y todos los cambios que propusimos nunca se incorporaron, y eso hizo que este proyecto de ley nunca se tramitara. Luego, en 2014, Bachelet, como parte de las medidas que ella propone para los 100 primeros días del gobierno, dice que se compromete a ingresar un proyecto de ley para crear el servicio de biodiversidad y áreas protegidas. Y entonces, ¿qué hace el gobierno? Particularmente el Ministerio de Medio Ambiente. Toma el proyecto de ley de Piñera, le saca dos cosas, le pone una y manda el mismo proyecto de ley. O sea, igual de mal. ¿Ya? Y nuevamente se crea una comisión, y nuevamente trabajamos un montón de rato en tratar de mejorar este proyecto de ley, y nuevamente nos hicieron poco caso. Y eso es la razón por qué este proyecto de ley ha sido lento, porque el gobierno ha sido muy ineficiente en mejorarlo, ¿ya? En el 2016 se da a conocer, se hace la segunda evaluación de desempeño ambiental de Chile, donde el gobierno, y en particular en ese entonces el ministro Pablo Badenier, puso mucho énfasis en que íbamos a cumplir porque este proyecto de ley estaba en el Parlamento. Entonces, cuando uno la lee, es como leer una cosa de otra galaxia, porque es como un poco fantasiosa. El proyecto de ley que se envía en 2014 no tiene consulta indígena. En ese momento tuvimos una tremenda discusión con el gobierno, que era necesaria la consulta, y el gobierno decía que no era necesaria la consulta, bueno, porque el fiscal del Ministerio de Medio Ambiente decía que no era necesaria, pero finalmente era necesaria. Entonces la consulta se hace después, ¿ya? Se hace en el año 2016, una primera etapa a las comunidades continentales, y en el 2017 a los Rapa Nui, ¿ya? Y cuando llega las observaciones de la consulta, hay organizaciones que dicen que no todo está reflejado ahí y no todo se incorporó al proyecto de ley, ya, pero la consulta se hizo. Y en julio del 2019 se aprueba en el Senado, pasando a la Cámara de Diputados, ¿ya? ¿Cómo se estructura este proyecto? Todos los proyectos de ley tienen lo que se llama disposiciones generales.
o sea, su objetivo y un montón de definiciones. ¿Ya? En general, en los primeros artículos se definen todos los conceptos que se van a ocupar en el proyecto de ley. Después, el título 2 habla del servicio de biodiversidad y áreas protegidas, el título 3 de instrumentos de conservación de la biodiversidad, el 4 es el que se refiere a áreas protegidas, el 5 de fiscalización y sanciones y el 6 modifica otras leyes, que también es algo habitual, digamos, que para darle coherencia o para traspasar competencias de un servicio a otro, hay un título, una parte del proyecto de ley que en el fondo modifica otro. ¿Qué avances ha tenido respecto al proyecto de ley original? Las cosas que nosotros vemos importantes es que ha incluido el principio de no regresión. El principio de no regresión es un principio que nace al alero de los derechos humanos en el mundo y que en el fondo dice que uno no puede retroceder en algo que avanzó. ¿Ya? En este caso, si yo protegí 4, después no puedo decir cómo está, o ya no puedo proteger 4, voy a proteger 2,5. ¿Ya? Entonces no puedes retroceder, te tienes que hacer cargo de que avanzaste. Entonces esto es súper importante que se haya incluido en el proyecto de ley desde nuestro punto de vista. No hay, el principio de regresión se está usando mucho en materias ambientales en todo el mundo, pero en Chile no hay ninguna otra regulación que hoy día lo tenga, por lo tanto, de ser aprobado es un avance. Establece ciertos instrumentos para la protección y manejo sustentable de humedales. Aquí se dieron hartas discusiones porque esto corrió en paralelo, digamos, al tema de humedales urbanos. Sin embargo, igual se establecieron ciertas cosas, por ejemplo, el reconocimiento a los humedales de importancia internacional o sitios Ramsar como áreas protegidas. ¿Ya? Va ahí, en los paréntesis van los artículos donde está. ¿Ya? En el proyecto de ley, si uno lo mira, va a encontrar esa referencia. En el artículo 66 vamos a encontrar eso. Sí. Creación de áreas de conservación de pueblos indígenas y modificación o desafectación por ley de los parques nacionales. En el proyecto original esto no estaba, sino que era por voluntad del Ejecutivo, lo cual era muy peligroso, pero además violaba el convenio internacional de Washington, ¿ya? Y los convenios internacionales en el fondo nos dan la guía de lo que se puede hacer o no se puede hacer dentro del país, entonces no podía mantenerse así. Y mantiene los sitios prioritarios que se establecieron, ya no me acuerdo qué año, pero el año un poco del Rey Perico, por la CONAMA, Comisión Nacional de Medio Ambiente, pero reconoce todo un trabajo que se hizo en algún momento de establecer sitios prioritarios para la conservación en Chile. Yo creo que eso debe ser como entre el año 2000 y 2005 se hicieron estos sitios. ¿Ah? ¿La Ingrid se lo sabe? No, 2002. 2002, ¿viste? Sí, son súper antiguos, no se han actualizado. Hoy día el proyecto de ley reconoce estas áreas como áreas protegidas: Reserva de Región Virgen, Parque Nacional, Parque Marino, Monumento Natural, Reserva Marina, Reserva Nacional, Santuario de la Naturaleza, áreas marinas costeras protegidas de múltiples usos, humedales de interés internacional o sitios Ramsar, áreas de conservación de los pueblos indígenas. Esas son las áreas que reconoce el proyecto, y hay el compromiso de que va a reconocer algún tipo, va a asimilar a las áreas protegidas privadas que existe alguna categoría. Las primeras 4 hasta el monumento natural son las estrictas, ¿ya? Donde no se puede hacer explotación, así lo definen los convenios internacionales y debería definirlo la ley si es que se aprueba en Chile. Se prohíben la explotación de recursos naturales, ¿ya? Se prohíben las actividades comerciales, un montón de cosas en general están orientadas a la conservación y al desarrollo de la ciencia y marginalmente del turismo, digamos, cuando hay planes de manejo, ¿ya? Y las menos estrictas admiten actividades de uso sustentable
siempre que no pongan en riesgo su servicio ecosistémico. Eso es más o menos como hoy día se está planteando en el proyecto de ley. Sin embargo, y este es un tema para nosotros en Terram, existen en el sistema de evaluación de impacto ambiental, esta es otra ley, la ley 19.300, que hace la evaluación ambiental de proyectos, termoeléctrica, minera, hidroeléctrica, no sé, salmonera, todo. En el sistema de evaluación de impacto ambiental, ley 19.300, en su artículo 6, define que hay que hacer evaluación ambiental de todas estas categorías, cuando uno las crea, parques nacionales, reservas, ¿ya? Pero también define que cualquiera, y define que o en cualquier otra área bajo protección oficial. Y existe esto que se llama instructivos del Ministerio de Medio Ambiente, donde se define cuáles son las áreas bajo protección oficial. O sea, en las cuales cuando llega un proyecto hay que hacer evaluación ambiental. Y aquí están los sitios Ramsar o humedales de interés internacional, las SOI, que son las zonas turísticas, los humedales declarados como sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad, los monumentos históricos, las áreas marinas costeras protegidas, las zonas típicas o pintorescas, los bienes nacionales protegidos, los acuíferos que alimentan vegas y bofedales, las áreas de protección de recursos patrimoniales. En todas estas categorías que se llaman, sumadas a las anteriores, se llaman áreas bajo protección oficial. En todas ellas hay que hacer evaluación ambiental, si están siendo afectadas, ¿ya? Pero el proyecto de ley, si uno lo mira, reconoce una parte, no las reconoce todas. Y ahí es una discusión, o sea, nosotros hemos tenido esta discusión con el gobierno. ¿Cuáles de qué hay que mover hacia allá? ¿Cuáles no? ¿Ya? Y además, el proyecto de ley, para que no nos enredemos, no reconoce dos categorías que a nosotros, dos o tres que nos parecen importantes. Las reservas de la biosfera no las reconoce como áreas protegidas. Los sitios prioritarios de conservación de la biodiversidad, las EMPO, que son los espacios costeros marinos de pueblos originarios, que hoy día se están creando varios, por lo menos están en proceso de creación, y las AMER, que son las áreas de manejo de recursos bentónicos. Entonces aquí hay un territorio que es como de nadie y que es complicado en términos de que se incorpora como área protegida, porque eso va a tener un impacto en después cómo se evalúan los proyectos. Entonces, ese es un tema que por lo menos a nosotros nos preocupa y estamos haciendo seguimiento. ¿Qué dice aquí? Otro de los problemas que vemos en el proyecto de ley es la existencia, esto lo vemos en muchas cosas, la injerencia del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Para que entendamos, está la Ley General de Bases del Medio Ambiente, donde se establece este Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Este servicio de biodiversidad y áreas protegidas, se establece la creación del ministerio, o sea, se da una orgánica. Por lo tanto, de crearse este servicio de biodiversidad y áreas protegidas quedaría radicado en el Ministerio de Medio Ambiente y bajo el alero del Ministerio de Medio Ambiente, por lo tanto, está supeditado a todo lo que haga el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. El Consejo de Ministros para la Sustentabilidad es un consejo conformado por 13 ministerios. Lo preside Medio Ambiente, está Agricultura, Salud, Economía, Minería, Energía, no sé de memoria, Bienes Nacionales, Obras Públicas, pero en general priman los ministerios de fomento productivo por sobre los ministerios que tienen preocupación por el medio ambiente. Por lo tanto, que todo un montón de facultades queden en manos de la decisión de estos ministros, a nosotros nos parece poco razonable. Primero porque no son decisiones técnicas, sino que son políticas. O sea, pueden llegar los servicios públicos con un montón de expedientes técnicos y los ministros no estar de acuerdo sin entender técnicamente lo que está pasando, sino tener una decisión política de hacia dónde va el país. Y es lo que ha pasado en muchos casos.
Entonces ellos definen el procedimiento de creación para áreas protegidas, públicas, privadas, cómo se hace el procedimiento de clasificación de ecosistemas y el de clasificación de especies. Que a nosotros nos parece que son temas técnicos que no deberían estar a cargo de ministros, que en realidad la función de su ministerio es el fomento productivo. Bueno, eso es una cita, digamos, que los científicos también están preocupados por esto, por cómo se trató en particular un reglamento. Este es un gran tema, compensación en biodiversidad y bancos de compensación. Este es un gran tema que está dentro del proyecto de ley, es uno tal vez de los más preocupantes, pero a la vez el que genera, yo diría, más consenso en términos de que tiene que ser sacado del proyecto de ley. ¿Ya? En el artículo 37 dice, el servicio podrá definir criterios y estándares a efecto de determinar en el marco de la evaluación ambiental de proyectos y actividades si las medidas de compensación propuestas resultan apropiadas para hacerse cargo de los efectos, características o circunstancias establecidos en el artículo 11 de la ley 19.300. Esto lo que nos está queriendo decir es que el servicio de biodiversidad futuro tiene que definir criterios, estándares y efectos a determinar, pero no en el marco de esta ley, sino en el marco de la ley de evaluación ambiental de proyectos, del CIA, ¿ya? Para que cuando, por ejemplo, un proyecto llega a un lugar y genera impactos sobre la biodiversidad, cómo esos impactos en el fondo pueden ser compensados, mitigados, reparados. Entonces, la primera cosa que nosotros decimos, ok, la compensación en biodiversidad en sí misma para nosotros no es un tema que tiene que ser discutido en esta ley. Si queremos tener una ley que avanza en protección y conservación de la biodiversidad y áreas protegidas, ¿por qué estamos discutiendo cómo vamos a compensar cuando destruimos la biodiversidad? Esto discutámoslo, probablemente hay que discutirlo, pero discutámoslo en otro aspecto, porque en el fondo, así dicho en buen chileno, esto es como una cuchufleta que nos están tratando de meter en este proyecto de ley. Las medidas de compensación en biodiversidad, dice el mismo artículo, podrán consistir en acciones de restauración o preservación. Para este último caso, los titulares de proyectos o actividades podrán recurrir a bancos de compensación, segundo tema medio peligrosillo, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 52. Entonces, ¿qué tenemos? Cuando uno se mete a mirar temas de compensación en biodiversidad, que es algo que está bastante en boga en el mundo, desgraciadamente, es una forma, primero, de ponerle valor a la biodiversidad que a veces no la tiene, de mercantilizar. Segundo, se han establecido ciertos criterios para trabajar en esto, ¿ya? Y es lo que se llama el uso de cierta jerarquía, ¿ya? Lo primero es evitar, o sea, si yo puedo hacer el mismo proyecto en otro lado y no dañar la biodiversidad, entonces tengo que hacerlo. Eso nuestra ley no lo permite, ¿ya? La ley ambiental chilena es el proponente, o sea, el dueño del proyecto que decide dónde se hace el proyecto. Y el Estado no puede decirle, sabe, usted aquí está dañando biodiversidad, así que fuera, hágame otro. Esto nuestra ley no lo permite. Segundo es mitigar, o sea, es bajar el nivel de impacto. Tampoco está muy contemplado en nuestra legislación cómo hacerlo. Lo tercero es reparar, o sea, si hice un daño, lo reparo, ahí mismo. Y lo último es compensar, o sea, cuando ya no queda otra alternativa, se usa el mecanismo de compensación. ¿Y cómo opera esto? En general opera diciendo cuando no hay otra alternativa. Así debería operar más o menos la compensación en biodiversidad. Cuando un proyecto, no sé, voy a inventar, un camino, un hospital, no se puede hacer en otro lugar. Ese lugar es estratégico, es un proyecto del Estado, que no hay otra alternativa, entonces hagámoslo en ese lugar, dañemos la biodiversidad, pero compensemos. Pero son proyectos muy particulares.
En cambio, lo que estamos viendo hoy día en este proyecto de ley es que queda abierto a muchas cosas y por lo tanto resulta ser peligroso para la protección de la biodiversidad. Segundo, las compensaciones deben ser comparables en términos ecológicos, ¿ya? Y establecer un criterio de equivalencia, ¿ya? Entonces, si yo voy a, no sé, dañar canelo, tengo que reparar con canelo. Si voy a dañar, no sé, alerce, tendré que reparar con alerce. Si voy a dañar, no sé, delfín chileno, no sé cómo lo voy a reparar. Ya no tienes que tener una equivalencia. Yo no puedo, si yo, por ejemplo, boto un bosque de canelo, como ya ha pasado en el norte de Chile, repararlo con, no sé, claro, con litres o con quillayes, ¿ya? Entonces, eso es súper importante, ¿ya? Después, la adicionalidad, que se llama, debe dar como resultado una ganancia de biodiversidad, adicionalidad. Todo esto está establecido por la Unión Mundial de Conservación de la Naturaleza. ¿Qué quiere decir? Si yo talo 100 canelos, entonces cuando compenso, no solo tengo que asegurarme de plantar 100, sino que lleguen al estado de desarrollo que estaban antes y además ponerle algo nuevo. O sea, porque si no, estamos donde mismo, ¿ya? Entonces tiene que tener un criterio de adicionalidad. La existencia de límites a la compensación. O sea, hay cosas que no son compensables. Los alerces, por ejemplo, no son compensables. Lo tenemos claro, pero no sabemos si el proyecto de ley lo tiene claro, ¿ya? Entonces, el proyecto de ley define cuando una medida de compensación se entiende apropiada, pero no establece estos límites, ¿ya? Entonces, ahí es una de las cosas que nos preocupa. Después, debería establecer esta jerarquía de mitigación y el criterio de accionalidad. Y bueno, nosotros creemos que toda esta discusión y todo esto que encierra el tema de compensación en biodiversidad es un debate mayor que debería obviamente darse como país, pero darse en el marco de el sistema de evaluación de impacto ambiental y no en el marco de un proyecto que pretende conservar la biodiversidad. Después, en relación a los bancos de compensación, también tenemos un reparo que está en este proyecto de ley que creemos que tiene que ser eliminado del proyecto de ley, porque en el fondo yo como privado puedo un área de decir este es un banco de compensación. Y entonces cuando viene alguien de un proyecto que está dañando biodiversidad, me compra compensación en biodiversidad, me compra ciertas especies para protegerla, todo esto en terreno, in situ, ¿ya? Pero aquí, claro, es súper complicado cómo esto se maneja, tiene el sistema de crédito, cómo se hacen las equivalencias, lo que yo le decía, si son canelos por canelos, si son canelos por litre, o si son... Entonces, todo esto es algo súper complicado y que nuevamente nosotros creemos que tiene que ser visto en el sistema de evaluación de impacto ambiental y no en este proyecto de ley donde está súper difuso y que además nosotros creemos que los biobancos o bancos de biodiversidad no son un instrumento para la conservación, son nuevamente una forma de monetarizar compensaciones en biodiversidad y por tanto no deben ser discutidos en este proyecto de ley. Esto es una breve, mira, uno de los temas que está muy mal escrito en el proyecto de ley es algo que se llama planificación ecológica, ¿ya? Y la planificación ecológica dice que es de carácter nacional, de elaboración periódica y con el fin de planificar la gestión de la biodiversidad. Habla de sitios prioritarios, uso de territorio. Pero finalmente lo que pasa aquí es que cuando uno lee esto no entiende nada y no sabe, no entiende lo que se quiso hacer y no tiene como una claridad de cómo esto va a operar. Vuelvo para las áreas protegidas.
pero ahora es áreas protegidas y cambio climático, que es algo que no está en el proyecto de ley. Cambio climático es algo que no está en el proyecto de ley y nos parece una gran falencia. En relación al cambio climático, el Estado hace lo que se llama un informe bienal de emisiones. ¿Qué quiere decir? Que es cuánto se emite por sector. ¿Ya? Este es el cero. ¿Ya? Todo lo que está sobre el cero es lo que se emite y está indicado energía, agricultura, residuos, usos industriales, cambio de uso de suelos. Y acá abajo es lo que se absorbe. ¿Qué es esto? ¿Ya? Que no sé, no me acuerdo bien la traducción, pero tiene que ver con el uso de la tierra, el sector forestal, la desertificación, etc. ¿Qué es lo que está absorbiendo? Y que en Chile se asocia fundamentalmente a las plantaciones forestales. Pero esto está desglosado en este informe que es del Estado de Chile. ¿Ya? Y cuando uno ve el desglose, se da cuenta que hay una cuantificación aquí de lo que absorben los parques y reservas nacionales. Ya, este es un informe del año que toma datos hasta el 2016, que fue dado a conocer en 2018. Por lo tanto, aquí, o sea, nosotros creemos primero que el proyecto de ley tiene que incorporar el tema de cambio climático, porque las áreas protegidas juegan un rol relevante. Medición de áreas protegidas marinas no hay ninguna. Y segundo, todo esto es absorción. Y segundo, cuantificar mejor. O sea, seguramente esto es un ensayo muy preliminar de cómo se cuantificó la absorción que hay en áreas protegidas. Y un tema asociado aquí que no puedo dejar de mencionar tiene que ver con las turberas, que es un gran tema para Chile en relación al cambio climático, porque tenemos un montón de turberas, una superficie importante de turberas entre los lagos Aysén y Magallanes, que están siendo destruidas y que su destrucción genera metano. Metano, que es uno de los gases de efecto invernadero importantes, digamos, porque es 23 veces más que el CO2. Por lo tanto, al destruir turberas estamos aumentando las emisiones y por lo tanto tenemos que ver cómo logramos regular la extracción de turba en Chile. Que tampoco está en este proyecto de ley, pero yo creo que no merece estar por la particularidad del tema. Pero sí, cómo protegemos las turberas podría estar. Vamos a los aspectos financieros para tratar de explicarles lo que hace un rato les mostré. Desde el año 2009 en CONAF existe una glosa, o sea, una cápita del presupuesto que solo se dedica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Esa glosa tiene ingresos de operación, aporte fiscal. Acá está cómo ha ido año a año los ingresos de operación, acá cómo ha ido año a año el aporte fiscal. ¿Ya? Entonces, en general, uno ve que el aporte, que los ingresos de operación son iguales o son en general más bajos que el aporte fiscal. Pero este año se pega un salto en 2020 y por eso estamos preocupados. ¿Ya? En el 2020 a los ingresos de operación se le dan 12.587 millones y al aporte fiscal se baja de 7.000 a 5.900. Hay un déficit, o sea, se baja respecto al año anterior de más de 1.100 millones. Esto para nosotros refleja una falta de... perdón, voy a volver para atrás. Esto refleja desde nuestro punto de vista que el Estado se está descomprometiendo o este año tiene menos compromiso que el anterior, que los ingresos de operación eran levemente más altos y que el anterior, que los ingresos de operación eran más bajos. Entonces, y por lo tanto nos preocupa cuál es la posición del Estado frente a las áreas protegidas ya con un financiamiento pequeño. Después, otro de los aspectos problemáticos de este proyecto de ley es que en mi oficina en Terran trabajan 2 abogados. Entonces, como son abogados, se dieron el trabajo de contar cuántos reglamentos tendría este proyecto de ley. Tendría 22 reglamentos. Entonces, no sabemos cuándo el Ministerio de este servicio van a tener la capacidad de elaborar estos 22 reglamentos que se enumeran dentro, porque
Cuando uno lee un proyecto de ley, entonces dice tal cosa y esta, la especificidad de esto será materia de reglamento. Ya ha dicho en la ley. Entonces uno puede contarlo de los reglamentos. Después lo que esto está tomado de un trabajo que hizo el exdirector de CONAF, Aaron Carriere, y que nosotros actualizamos los datos. Básicamente decir, porque los proyectos de ley, cuando el gobierno los manda, tienen que ir con un presupuesto asociado para poder ejecutarse. El presupuesto de este proyecto de ley es de 38.800 millones de pesos. Esto es cifras a diciembre del 2019. Es de 38.800 millones de pesos. Eso es para hacer tres cosas que hace este proyecto de ley. Crear el servicio de biodiversidad, o sea, un servicio público descentralizado con oficinas regionales, personal propio, etc. 2. Regular la conservación de la biodiversidad fuera y dentro de las áreas protegidas con algunos instrumentos, dentro de los cuales está la compensación y los biobancos, pero hay otros instrumentos también en la ley. Y 3. Gestionar, administrar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas Públicas y Privadas. Son las tres grandes cosas que hace este proyecto de ley. Bueno, el presupuesto va a ser todo esto, esas tres cosas es esto, 38.800 mil millones de pesos. Entonces, por administración de un servicio público desconcentrado, el gasto, que esto es un estándar dentro del Estado, es del orden del 30% del presupuesto. O sea, para tener oficinas funcionando, personal, los materiales, los computadores, se van a gastar 11.643 mil millones de pesos. Lo que deja un saldo para operar de 27.168 millones de pesos. El presupuesto del SNASPE, del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, del 2020 es 18.577 millones de pesos para administrar todas las áreas protegidas, gestionar y administrar las áreas protegidas terrestres de Chile, más la Reserva Nacional Propuesta. Este presupuesto sale de CONAF y entra acá al Ministerio, es parte de estos 38.000. Y estos son 18.000. Además, en la ley se establece un Fondo Nacional de Biodiversidad de 2.000 millones de pesos. Esto nos deja 6.500 o 6.600 millones de pesos para hacer todo lo otro que tiene que hacer la ley. O sea, la protección de las áreas marinas, los planes de manejo, la clasificación de especies, todo lo que tenga que ver con plan de manejo santuario, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, va a operar del orden de 30 instrumentos regulatorios que han 6.500 millones de pesos. Y eso es absolutamente, completamente insuficiente. ¿Ya? Y ese es uno de los temas que a nosotros nos parece de fondo, porque nadie lo está mirando. O sea, la gente mira los textos y el contenido y dice, esto es bueno, esto es malo, pero no se mira cuánta plata hay para esto. Y en realidad las leyes, los parlamentarios, el gobierno las manda, los parlamentarios las discuten, las aprueban, las cambian, qué sé yo, pero después nadie se fija porque las leyes no funcionan. Y en general, en nuestra experiencia, las leyes no funcionan. 1, porque no se hacen los reglamentos. 2, porque no tienen la plata para operar. Entonces hay que estar mirando todo el tiempo el conjunto. Y los parlamentarios no lo vuelven a mirar. Además, porque es curioso, pero cuando se tramita una ley, los parlamentarios de medio ambiente ven el contenido. Y quien ve la plata es Hacienda, que no entiende, la Comisión de Hacienda de los parlamentarios, que no entiende nada de medio ambiente. Entonces hay que estar muy presente en el Parlamento para que las cosas hagan sentido. Este es un mapa que hicimos de áreas protegidas solo para mostrar, digamos, cómo está concentrado acá los parques, y acá falta representatividad, y cómo están las áreas marinas también concentradas, y acá hay muy pocas en el borde costero. Y eso, o sea, nosotros creemos que este proyecto de ley es complejo, que lleva demasiados años en el Parlamento y que tiene, o sea, el gobierno está apurado y quiere sacarlo, pero dada la complejidad permite poco llegar al fondo de los temas y eso nos preocupa. Como yo he tomado algunos de los temas, porque hay montones, creemos, bueno, obvio que la compensación no debe estar acá y que la urgencia básicamente de Chile hoy día tiene que ver con las áreas protegidas y cómo hacemos más aporte
a las áreas protegidas que están cumpliendo una función importante, cómo se genera más financiamiento público, pero también más financiamiento, algunos mecanismos de financiamiento más asociados a filantropía para las áreas protegidas, y cómo también mejoramos la representatividad de las áreas protegidas terrestres y marinas en Chile. Eso, gracias.